Mi esposo Kevin y su ex Alice se casaron hace 8 años, y en el transcurso de 4 años de matrimonio se divorciaron. Fue un divorcio muy complicado que se prolongó bastante, porque ella tenía exigencias poco razonables en cuanto a la manutención, y él no estaba dispuesto a aceptarlas por razones obvias. No entraré en detalles, pero el divorcio ocurrió principalmente porque Kevin era demasiado adicto al trabajo, y un par de años después de haberse casado se dio cuenta de que eran muy incompatibles. Además, Alice era muy desconfiada y lo acusaba todo el tiempo de infidelidad sin fundamento. Fue un divorcio muy desagradable y, una vez finalizado, no volvieron a verse. No mantuvieron contacto y Kevin no tenía idea de qué pasaba en la vida de ella hasta la semana pasada, cuando apareció de repente en nuestra casa. Ella nos dijo que había convencido a un amigo en común de la universidad para que le diera la dirección de Kevin, pues no tenía otra forma de localizarlo y debía hablar con él en persona. Yo fui quien abrió la puerta y, aunque me sorprendió verla, ella no pareció sorprendida de verme. Simplemente se disculpó por presentarse así sin avisar, pero explicó que necesitaba hablar urgentemente con nosotros dos. La hice pasar y llamé a Kevin a la sala. Al principio él estaba muy disgustado de verla, pero apenas se sentó, ella no perdió tiempo y nos contó que recientemente le habían diagnosticado una enfermedad de neuronas motoras, MND, y que probablemente no le quedaba mucho tiempo de vida. Todos nos quedamos impactados, porque fuera lo que fuera que esperábamos, definitivamente no era esa noticia. Además, la forma tan directa en la que lo dijo resultó un poco incómoda, pero ambos sentimos compasión por ella, y enseguida tratamos de consolarla. Noté que Kevin estaba muy afectado y casi al borde de las lágrimas, pero Alice no había terminado de hablar. Nos dijo que no necesitaba nuestro consuelo, sino que había ido a pedirnos que cumpliéramos su último deseo. Kevin le dijo que estaba dispuesto a hacer lo que ella necesitara, y yo también sentía mucha empatía por su situación. Ella era joven y asumir que no le quedaba mucho tiempo de vida no podía ser fácil. Pensé que quizás se trataba de un deseo razonable que sí podíamos cumplir, pero lamentablemente no fue así. Alice continuó explicando que quería ser madre. Llevaba meses considerando la fecundación in vitro y donantes anónimos, pero tras su diagnóstico, cambió de opinión. Ahora deseaba que Kevin fuera el donante, para que ella pudiera llevar el embarazo a término y, una vez que naciera el bebé, tendrían custodia compartida hasta que ella falleciera. Después, yo me haría cargo y el bebé sería criado por Kevin y por mí. En cuanto hizo esa propuesta, me quedé sin palabras. De verdad pensé que se trataba de alguna broma, pues era una petición muy descabellada que uno le hace al exesposo con el que ni siquiera ha hablado en años, y a la esposa de él. Esperaba que Kevin reaccionara igual que yo, pero para mi sorpresa no lo hizo. Se quedó en silencio un par de minutos y luego le dijo a Alice que lo pensaría y le daría una respuesta, que era una gran decisión que también tenía que consultar conmigo, no podía tomarla solo. Alice asintió, se levantó, se abrazaron y se fue. Cuando ella se marchó, yo creí que Kevin finalmente se volvería hacia mí para decirme que aquello era una locura y que de ningún modo íbamos a aceptar. Pensé que me diría que solo le había dicho a Alice que lo pensaría para no romperle el corazón o decepcionarla, pero no fue así. Kevin se metió a su habitación y, como no decía nada, tuve que preguntarle directamente si de verdad estaba considerando aceptar algo así, y me respondió que sí. Me dijo que no parecía algo tan descabellado y que, además, era su último deseo, así que lo cortés era al menos intentarlo. Yo comencé a alterarme de inmediato, porque no había forma de que estuviera de acuerdo, especialmente considerando la naturaleza genética de la enfermedad. No quería eso para un bebé que, en teoría, yo tendría que criar más adelante. Y aún así, ese era el menor de mis temores, porque había cosas prácticas que me preocupaban más. Traté de explicarle a Kevin que era un grave error acceder a ese acuerdo, pero él dijo que necesitaba tiempo para pensarlo, que él y Alice habían tenido una larga historia y no podía ignorarla, sobre todo con la condición en la que ella estaba. Me dijo que, dado que ella había recurrido a él y a nadie más, la situación definitivamente tenía un sentido y debíamos tratar de verla como algo positivo. Para dar más contexto, yo tengo endometriosis, lo que me dificulta concebir. Ya tengo 33 años y, a medida que pase el tiempo, será más complicado quedar embarazada y llevar el embarazo a término. Kevin y yo llevamos 3 años juntos, 1 año de casados, y durante los últimos meses habíamos intentado tener un bebé, aunque el mes pasado decidimos parar un poco porque no estaba funcionando, y pensamos en reanudarlo más adelante. Justo entonces apareció Alice con su propuesta.
Kevin cree que esto es una señal del universo para que desistamos de nuestro intento de embarazo, que podría volverse difícil para mí, y que debemos aceptar el último deseo de Alice. Esa fue su manera de darle un sentido positivo a todo, según él. Sin embargo, dejó de lado el hecho de que Alice misma padece una enfermedad terminal, y no tuvo en cuenta muchas otras consideraciones. Sentí que, por estar afligido, se aferraba a ideas demasiado idealistas. Así que le dije que me plantaba en mi posición y que no estaba dispuesta a aceptar. Tuvimos una discusión terrible ese día, quizá la más grande que hayamos tenido. Al atardecer, después de pelear, empecé a empacar mis cosas y me fui. Me sentía tan herida que no podía ni expresarlo con palabras. Todo me parecía demasiado disparatado. Me mudé con mis padres un tiempo para poder lidiar con ello a nivel emocional. Cuando salí, él no estaba en casa porque había salido a caminar para despejarse. Al regresar y ver que me había ido, comenzó a llamarme. Contesté pensando que se disculparía por lo insensible que había sido conmigo, pero, en su lugar, me dijo que la que estaba siendo irracional era yo, y me acusó de ser insensible con él y con Alice, quien luchaba por su vida. Dijo que ese era el último deseo de ella y que, como mínimo, podíamos considerarlo, porque así obtendríamos un bebé sin que yo tuviera que pasar por el embarazo. Y, de nuevo, mencionó que yo no estaba siendo lo suficientemente agradecida con esa oportunidad que se nos presentaba. En esa llamada volvimos a discutir, y me acusó de estar insegura por la presencia de Alice y de lo que ella significaba, incluso en ese momento, lo cual me hirió más que cualquier cosa que hubiera dicho antes. Durante los últimos días, hemos estado hablando sin ponernos de acuerdo. No lo he bloqueado porque, a ratos, se enoja conmigo y en otras ocasiones me ruega, lo que me hace sentir lástima por él. Percibo que está muy angustiado por la situación de Alice, pero tampoco veo otra salida más que mantenerme firme. Él está actuando de forma sumamente inestable con todo este asunto e incluso habló con mis padres, quienes concuerdan conmigo en que la idea de Alice es muy descabellada y que es absurdo que la contemple en serio. Llegados a este punto, estoy pensando seriamente en el divorcio, porque no veo otra opción, aunque me siento mal al respecto. Sé que él está en un estado mental terrible, y no creo que dejarlo sea algo correcto. Me siento dividida y no sé qué hacer. ¿Qué pasaría si decido divorciarme porque mi esposo quiere donar para que su ex pueda embarazarse, dado que es su último deseo? Edición: Kevin y Alice empezaron a salir en la universidad, así que tuvieron una relación larga de casi 8 años, desde que comenzaron a salir hasta que se divorciaron. Incluso cuando Kevin y yo empezamos a salir, él me habló de lo serio que había sido su noviazgo con Alice, y que aunque no habían hablado en años, no podía negar la conexión profunda que tuvieron. Pero se divorciaron y aquello terminó muy mal, así que pensé que no representaba ninguna amenaza para mí ni para mi relación con Kevin. Además, cuando él y yo comenzamos a salir, ya llevaban tiempo sin contacto, y casi ni hablaba de ella a menos que se refiriera a sus días de universidad. No tenía motivos para sentirme insegura o con sospechas, y por eso no me puse en guardia cuando apareció en nuestra puerta. Sin embargo, dada la situación, ahora pienso que tal vez él nunca la superó, y que al verla nuevamente surgieron esos sentimientos. Lo que muchos han comentado tampoco me es ajeno, pero no quiero pensar lo peor de él, no en este momento tan complicado. No niego que sea una posibilidad muy real que él aún sienta algo por ella y que al verla resurgieran todas esas emociones, pero no quiero hablar de eso ahora. Actualización 1. Hola, gracias a todos por sus palabras y apoyo. Han pasado un par de días desde que publiqué, y he decidido que hablaré con él por última vez. Intentaré hacerlo entrar en razón y, si no funciona, tendré que buscar un abogado y pedir el divorcio, porque esto es demasiado para mí. La única razón por la que le doy una oportunidad es que sé que está sufriendo. Debe ser muy duro saber que alguien con quien compartiste 8 años de tu vida, con quien tuviste una relación significativa, pronto ya no estará. Es muy difícil, y tiene toda mi empatía. Pero eso es lo máximo que puedo darle: comprensión. No voy a ceder a caprichos y enredarme en esta situación que, en mi opinión, es ilógica. En los últimos días, él dejó de enojarse conmigo y solo me ha estado suplicando que lo piense. Me pide que vuelva a casa y hable con él. Esta mañana le contesté diciendo que estaba dispuesta a ir, pero con la condición de que no me gritara ni se descontrolara como antes. Si lo hacía, me iría de inmediato. No pienso tolerar más faltas de respeto. Él no puede justificar todo con estar dolido. Yo también estoy muy afectada, y aún así no actúo como él. Desde aquel primer día, intenté discutir con calma, con dignidad,
pero él fue quien se alteró y me acusó de insegura y celosa por teléfono. Esa conducta ya no la voy a permitir. Se lo dejé claro y él se disculpó, diciendo que no estaba pensando con claridad, pero que haría su mayor esfuerzo por controlar su temperamento y no dejarse llevar por sus emociones. Al menos es un alivio, así que hemos decidido vernos en casa mañana. Con franqueza, no sé qué esperar. Hasta hace poco, yo creía que Kevin era alguien sensato y razonable, pero al verla actuar así, me doy cuenta de que el dolor puede hacer que las personas se comporten de maneras que jamás imaginé. No sé qué pasará mañana, quizás todo se solucione o quizás no. Al menos tendré la tranquilidad de saber que hice lo posible por arreglarlo, y eso es lo que me importa ahora. Actualización 2. Acabo de regresar tras reunirme con Kevin. Cuando llegué, me recibió muy cordialmente, se disculpó por su conducta y me dijo que trataría de mantener la calma esta vez. Al principio pensé que había hecho lo correcto dándole otra oportunidad, pero luego hablamos. Le expliqué mi punto de vista. No estoy dispuesta a involucrarme en esta situación. Si quiero un bebé, prefiero que sea completamente sano y, dada la posibilidad de que la enfermedad de neuronas motoras se transmita genéticamente, no creo que sea buena idea que Alice se embarace. Además, considerando su diagnóstico, no se sabe lo rápido o lento que avance la enfermedad, ni tampoco el impacto que tendría un embarazo en ella. Si Alice no lo entiende, al menos nosotros podemos hacerle un favor diciendo que no. Y aunque consideráramos su propuesta y el bebé llegara a nacer, tener custodia compartida abriría otro debate. ¿Quién sabe si volverían a pelear como la primera vez? Eso no sería bueno para el bebé. Además, sería muy duro para el niño que Alice estuviera activa en su vida y luego se fuera, pues no sabemos cuándo la enfermedad podría arrebatarla de este mundo. Ese es un gran motivo de preocupación cuando hay un bebé de por medio. Dije todo eso y, según yo, eran argumentos muy válidos que no tenían nada que ver con celos o inseguridad. Por supuesto, no mencioné que, aparte de todo, me sentía muy incómoda solo de pensar en que esa situación se hiciera realidad, porque por lo que le había dicho antes, no quería que se enfocara en esa parte. Me limité a exponer la parte práctica, pensando que así me entendería. Pero en vez de eso, sacó contraargumentos que no venían al caso, diciendo que solo teníamos que aceptar y lidiar con las consecuencias sobre la marcha. Básicamente, él quería dejarse llevar y que yo simplemente accediera. Pero no soy de ese tipo de persona que va con la corriente en temas tan importantes como matrimonio y paternidad. Para mí es algo de gran magnitud y no puedo tomarlo a la ligera. Se lo dejé claro y noté que era una diferencia fundamental entre nosotros que, honestamente, no pensé que se pondría a prueba de esta forma. Siempre supe que él era más espontáneo, y eso me gustaba, creía que nos equilibraba. Pero ahora no lo tengo tan claro. Cuando me negué, la situación empeoró, aunque, al menos esta vez, él mantuvo su temperamento lo mejor que pudo. Intentó razonar conmigo, aunque visiblemente angustiado, diciéndome que dejara de lado los aspectos prácticos y pensara en que, al final de todo, tendríamos un bebé sin que yo tuviera que pasar por el embarazo, y encima sería un favor que le hacíamos a Alice, no sería tan caro como la gestación subrogada. Ahí me frustré y le dije que para mí no importaba que tuviéramos un bebé al final de todo ese proceso, porque no quería participar en algo tan extraño y complejo desde el principio. Lo que Alice planteaba ni siquiera era una idea que la mayoría de personas consideraría viable. No entendía por qué él estaba siquiera contemplándola. Le dije que, si en verdad deseábamos tener un bebé, yo podía intentar embarazarme de forma natural, y si no funcionaba, podíamos recurrir a la fecundación in vitro, a la subrogación o a la adopción. Ni por un segundo contemplaba lo que Alice pedía. Veía que él estaba muy afectado y que quería cumplir su último deseo, pero era una mala idea y tenía que notarlo. Ella estaba siendo poco razonable, y aunque no podía controlarla, no soy su amiga ni su familiar, si esperaba que él recapacitara. Le di mis razones, pero él se veía cada vez más afligido. Guardó silencio unos minutos y luego me dijo que, como yo ya tenía mi postura clara, no había nada más que discutir. Todavía me quedaron muchas ganas de hacerle ver que estaba destrozando nuestro matrimonio y su propia vida, pero estaba tan agotada emocionalmente que solo me levanté y me fui. Regresé a casa, lloré un rato, se lo conté a mis padres y empecé a buscar abogados de divorcio, porque no puedo más con esta situación. He dado todo de mí, he intentado razonar y explicarle que lo que hace es algo extremista, pero si él no quiere entenderlo, es su problema. Yo no estoy obligada a participar en esta locura, y no lo haré. Actualización 3. Hola, perdón por desaparecer 2 semanas,
pero he estado ocupada. Unos días después de mi última publicación, me enfermé bastante, pero aún así contacté a una abogada. Preparamos los papeles del divorcio y, días después, Kevin recibió la notificación. Pasado un tiempo, él respondió con algunas modificaciones menores, pero no la impugnó en sí, así que ya es definitivo, nos divorciaremos. No hemos tenido contacto en estas 2 semanas. He tratado de continuar mi vida, yendo al trabajo y fingiendo que todo está bien. Nadie aparte de mis padres sabe que nos separamos, pero por dentro estoy destrozada. No es que no quiera compartirlo con mis amigos, de hecho, quiero contarles cómo me siento para desahogarme, pero la situación es tan personal y tan extraña que no sé ni por dónde empezar. Me avergüenza incluso pensarlo. Además, al leer los comentarios me di cuenta de lo descabellado que suena todo. Kevin está siendo completamente irracional y el hecho de que esté dispuesto a sacrificar nuestro matrimonio por esto me deja sin palabras. No he hablado con mis suegros, pero supongo que ya lo saben porque hace unos días me eliminaron de todas sus redes sociales. Fue un poco chocante porque siempre me trataron muy bien, decían que era la hija que nunca tuvieron y cosas así, pero imagino que, dada la situación, querrán ponerse del lado de su hijo, aunque no entiendo cómo pueden apoyar algo así. De cualquier forma, es su decisión y, aunque me duele, intento aceptarlo. Dentro de unos meses se finalizará el divorcio y espero que, para entonces, todo esto haya quedado atrás. Actualización 4. Ha pasado cerca de una semana desde mi última publicación, y hoy recibí un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo y leerlo, me di cuenta de que era de Alice. Me llegó hace un par de horas y todavía estoy en shock por su atrevimiento al decirme lo siguiente. Hola. Siento mucho que mi último deseo haya causado tantos problemas en tu vida marital. De verdad no era mi intención arruinar el matrimonio de nadie. Kevin me contó todo y me siento muy mal por lo que ha sucedido, así que antes que nada quería disculparme por ello. Sin embargo, también creo que no tienes derecho a decir que estoy siendo poco razonable, considerando que ni siquiera pudiste hacer un pequeñísimo sacrificio por el bienestar emocional de tu esposo, quien claramente está muy afligido, a pesar de que yo misma ya acepté que no viviré mucho. Lo mínimo que podías hacer era seguirme la corriente y permitirle a él tener esto, pero en lugar de eso le hiciste sentir que es peor persona. Lo manipulaste haciéndole creer que tal vez está arruinando todo cuando en realidad solo buscaba hacer algo bueno por mí. No sé por qué eres tan insegura y celosa, nunca te di motivos para desconfiar de Kevin. Y aún así tu actitud es impactante. Pensé que, como mujer, podrías entenderme, pero estaba equivocada. Eres demasiado egoísta y solo piensas en ti, por eso tu matrimonio está en ruinas ahora. Odio decirlo, pero Kevin se merece algo mejor. Ojalá te sirva de lección para ampliar tu forma de pensar. En fin, ya dije lo que tenía que decir. Solo espero que hubieras escogido ser más comprensiva, pero ese barco zarpó. Adiós, que tengas buena vida. Ese fue el mensaje que me envió. Al leerlo, estuve a punto de llamarla y gritarle todo lo que pensaba, porque no podía creer que se atreviera a escribirme algo así. Me sentí muy furiosa un buen rato. Llegué a escribirle una respuesta bastante dura, pero al final decidí no enviarla porque no valía la pena. Es evidente que buscaba provocarme, y no le daré ese gusto. Leí su mensaje por última vez, la insulté para mis adentros y la bloqueé. No voy a perder más tiempo ni energía con personas así. En unos meses mi divorcio de Kevin será definitivo y podré cerrar este capítulo de mi vida. No necesito esforzarme más para que alguien comprenda mi perspectiva. Simplemente no es necesario. Actualización 5. Han pasado 5 meses desde mi última actualización y, hace un par de semanas, mi divorcio quedó oficializado. Estos meses han sido una montaña rusa de emociones. Al poco tiempo de anunciar nuestra separación, varios amigos se acercaron a mí, les expliqué todo, y aunque les pareció increíble, me dieron su apoyo incondicional. Incluso algunos amigos en común dejaron de hablarle a Kevin por su actitud, pero a él no pareció importarle. Hasta donde sé, siguió adelante con la donación, o quizás se embarazaron de manera natural. Sea como sea, hace 2 meses supe que Alice ya estaba embarazada y, aunque ambos han dicho públicamente que no han vuelto, sé que pasan mucho tiempo juntos. Tal vez lo hagan para cuidar su imagen, pues no quedaría bien que Kevin hiciera oficial una nueva relación mientras todavía estaba tramitando el divorcio conmigo. No lo voy a negar, me sentí muy dolida, pero no puedo hacer nada al respecto. Me he enfocado completamente en mí misma,
tratando de llevar una vida mejor y apartarme de todo lo relacionado con él. Le pedí a mis amistades que no me cuenten sus novedades. No quiero saber. Quiero seguir adelante y hacer lo mejor para mí. Y eso es todo.